Buenas tardes a todos y bienvenidos a Libros y Laberintos. Yo me llamo Sergio y aquí hablamos de libros. Hoy quiero traer la novela de Chesterton, La Esfera y la Cruz. Una novela muy interesante desde un punto de vista religioso, pero también desde un punto de vista ficcional. Yo lo tengo en la edición de José Janés, editor, fechado en el 1952, la primera edición de esta especie de obras completas, ¿no? En realidad son 4 tomos, pero bueno, este tomo en realidad tiene las novelas, algunas de las novelas. En este tomo pueden encontrar, bueno, todas estas novelas, ¿no? El hombre que fue jueves, Napoleón de Notting Hill. Yo creo que es una edición bien difícil de encontrar. A mí me ha costado un montón de plata. Bueno, tampoco tanto, ¿no? O sea, lo justo. Bueno, ya había leído El hombre que fue jueves en esta otra edición, que es en edición de la Espuela de Plata, de la traducción de Alfonso Reyes. Gracias, tía, por regalarme este librito. Si estás viendo esto, gracias. Y también había leído Ortodoxia, ¿no? Ortodoxia es un ensayo sobre la religión cristiana, pero también es una puesta en escena de las paradojas y contradicciones que contiene esta religión. Y Chesterton los lleva en Ortodoxia hasta su extremo, ¿no? Y bueno, en esta edición de José Janés, la traducción de La Esfera y la Cruz es de M. Azaña. Y bueno, vamos a la novela, ¿no? La novela, en realidad, como El hombre que fue jueves, plantea una especie de paradoja, ¿no? A Chesterton le encantaba trabajar con la paradoja y le encantaba, de alguna manera, llevarle hasta su extremo. Lo que tenemos en El hombre que fue jueves es una contradicción entre el orden y la anarquía, ¿no? Y esta especie de imán de dos lados que se oponen va a ser como que puesta en escena y estirada, por así decirlo, y encarnada por diferentes personajes. Algo parecido sucede en La Esfera y la Cruz, en esta novelita. Lo que sucede es que primero nos encontramos con el doctor Lucifer, que es un doctor que tiene una nave voladora y de alguna manera es la conciencia del ser humano y la conciencia atea del ser humano. Esto aparece en el principio y por eso no sería como un spoiler, sino más bien es como que la entrada a este mundo que va a construir Chesterton en Inglaterra y en parte de Francia. Ahí va a suceder la trama más o menos. Y lo que sucede es que se encuentra también con un cura a quien el profesor Lucifer lleva en su nave, que es un cura llamado Miguel. Entonces ahí tenemos ya la problemática puesta, ¿no? El profesor Lucifer y Miguel van a discutir sobre cuál es más adecuado, cuál es más bello estéticamente y cuál es más, por así decirlo, vivible, la esfera o la cruz, ¿no? Es decir, el mundo ser humano como tal o el mundo del ser humano con una religión, ¿no? Después de eso vamos a tener como otros 2 personajes importantes que se llama Jaime, en esta edición viejita es Jaime Turnbull y Evan McKean. Evan McKean es el que está del lado de la cruz, digamos, del lado de la religión, y Jaime Turnbull está del lado de la creencia atea, ¿no? Es decir, la creencia en el ser humano como cree Chesterton del desarrollo de la ciencia, ¿no? Entonces lo que vemos aquí es ya la encarnación de estas alegorías, porque son como ideas abstractas que se encarnan en personajes, y entonces la batalla no es solo física, porque ellos, Jaime y Evan, van a batirse en un duelo, ¿ya? Pero este duelo es como que retardado, porque no encuentran el lugar ideal para pelear,
¿no? Entonces van viajando de un lado al otro en busca de un lugar tranquilo para batirse. Este es básicamente el argumento de la novela. Y claro, yo decía que son alegorías encarnadas porque cada uno de estos personajes encarna una creencia. Jaime Turnbull, por otro lado, es el director del Ateísta, un periódico ateo, que va ahí escribiendo cosas contra Dios, blasfemando, pero en un periódico, y eso es algo bien chistoso. Entonces, al principio de la novela, Evan McKean se da cuenta de que, o sea, ve la vidriera donde está el recinto del ateísta y rompe el vidrio, ¿no? Y entonces por eso lo juzgan. Los juzgan a los dos, a Jaime Turnbull y a Eva McKean. Y entonces ahí empieza la gran persecución por un lugar tranquilo donde batirse, ¿no? Y bueno, eso es básicamente el resumen que podría dar hasta sin contener ningún spoiler, ¿no? Mi comentario a la novela va que es muy parecido al hombre que fue jueves, ¿no? Como, no sé si ustedes ya lo han leído, pero yo si releo esta novela la voy a reseñar porque es una novela realmente hermosísima. Trata sobre como ya dije, la anarquía y el orden, dos poetas que igual se están como que batiendo por el mundo o por la creencia del mundo, ¿no? Es bien importante. Y hay un domingo, porque como es el hombre que fue jueves, hay un domingo que es como que el líder de los anarquistas, ¿no? Muy interesante. Pero volviendo a la esfera y la cruz, yo diría que es una novela que vale la pena leer si te gusta la sintonía en que Chesterton construye todo su mundo, que es, bueno, él había leído a Nietzsche, había leído parte de Marx, eso lo podemos ver en Ortodoxia, cuando habla sobre el superhombre, sobre los comunistas, y claro, también a Darwin, ¿no? Con eso de la evolución, que en esa época era como una especie de modelo científico que iba más allá de la creencia del creacionismo del mundo, ¿no? Entonces, lo que pienso de la esfera de la cruz es que te va a gustar si es que te ha gustado algún escrito de Chesterton. Jorge Luis Borges decía que había encontrado la felicidad en estas páginas, no solo en la esfera y la cruz, sino en casi toda la obra de Chesterton. Seguro él la ha leído en el original, ¿no? Pero esta traducción de M. Azaña es igual buena, o sea, aunque es de 1952, tiene nomás sus cosas interesantes. Por ejemplo, el título en inglés es The Ball and the Cross, ¿no? Entonces aquí no es la pelota y la cruz, sino la esfera, es decir, o sea, y en ese sentido la traducción creo que no solo del título, sino de algunos fragmentos gana harto con esta edición, ¿no? Esta edición es una cosa difícil de conseguir. Yo más bien que pude conseguir los 3 de los 4 títulos que tienen. Y claro, voy a seguir leyendo y voy a ir comentándoles cómo van las demás novelas, ¿no? También estoy leyendo Robert Browning, que es una de las vidas que Chesterton escribió. Y tal vez eso también lo reseñe, ¿no? La siguiente novela en este libro es el regreso de Don Quijote. Y yo creo que eso va a estar también muy bueno porque Chesterton, lo genial de Chesterton es que trabaja con una especie de caricatura, ¿no? Pero esta caricatura no debe entenderse como algo totalmente burlón, sino una especie de deformación equilibrada de la realidad en que él vivía. Eso me parece muy atinado decirlo porque varios de sus cuentos del Padre Brown o de El hombre que fue jueves nos encontramos con hechos estrambóticos, ¿no? Que él construye de una manera muy bella.
Y esto es lo más importante, creo, en Chesterton, porque más allá de que era un creyente y que la fe cristiana sea algo que por lo que hay que luchar, yo creo que más bien Chesterton tiene una fuerza increíble al tratar de mostrar las paradojas que él mismo admite que tiene el cristianismo, ¿no? Y pueden ver aquí el capítulo 2, por ejemplo, de Ortodoxia es el maniático, ¿no? Después el capítulo 3, el suicidio del pensamiento. Es decir, él trabajaba muy bien con esta noción de la paradoja, ¿no? Y bueno, eso básicamente sería la reseña a esta Esfera y la Cruz, que es una novela muy linda, a pesar de que tiene sus momentos religiosos. Y hay momentos realmente escalofriantes en la novela, ¿no? No solo por el hecho de que muestra las contradicciones cristianas, sino que si bien él trabaja la caricatura, también trabaja cosas espantosas, ¿no? O sea, al final, antes del final hay alguien ahí encerrado en la celda A, se van a acordar si es que leen la novela, y es realmente brutal lo que sucede. Es decir, no sucede mucho, y eso es lo impresionante, eso es lo escalofriante, pero en la celda A hay alguien encerrado, ¿no? Y ellos, el Jaime Turnbull y Evan McKean están en la B y la C. Entonces tienen que imaginar un poco cómo es estar en la A, no es lo mismo que estar en la B o que en la C. Y eso es muy interesante de la novela, ¿no? He escrito también una nota, espero que se animen a leerla, es una nota, es un ensayo breve sobre Chesterton, sobre todo este lado primero religioso, porque es inevitable no hablar de religión cuando se habla de Chesterton. Y sin embargo, también hablo un poco más de esta noción de la contradicción, ¿no? De la paradoja, de los mundos opuestos que se ponen en juego y en escena a partir de una batalla, de una contienda metafísica o filosófica, ¿no? Entonces, les invito a leer la novela, que es una novela hermosísima, junto también con El hombre que fue jueves, pueden leerlo y esto igual lo aconsejo mucho. No tanto para niños pequeños, pero yo creo que esto un joven le va a gustar, ¿no? Y bueno, eso sería todo. Espero que se animen a leerla. Nos vemos en el próximo video. Chao.